Señora, a veces uno se pregunta cuál es el afán que hay de limitarlo todo en este país. La gente a veces piensa que la República Dominicana es un país que le faltan muchas leyes. Sin embargo, esto es un país muy bien normado, pero que lamentablemente las leyes no se aplican. Y de eso nosotros queremos hablar en este episodio a propósito de la propuesta de ley del Poder Ejecutivo sometido ante el Congreso de la Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales. Una ley que en principio uno entendería que es necesaria para la República Dominicana para poder regular las plataformas digitales, sobre todo, que no tienen ningún tipo de regulación, pero que verdaderamente lo que ocurre es que implícitamente dentro de ella pretende de manera disfrazada censurar previamente a la expresión libre de los particulares, es decir, de cualquiera de nosotros. ¿Y por qué? Evidentemente nosotros estaríamos en contra de eso, porque contraviene la Constitución de la República, pero también porque la gente es libre de pensamiento y libre de expresión. Usted puede estar de acuerdo o no con lo que una persona diga, eso es completamente respetable, porque nosotros como seres subjetivos y opinables podemos pensar lo que sea sobre cualquier tema. Y regularmente uno lo que hace es juicio de valor sobre las cosas y no un razonamiento de manera específica. Pero de ahí a limitar lo que uno puede decir y crear organismos que son capaces de sancionar lo que se dice sin orden judicial, estamos fuera de lo que la Constitución establece. ¿Y qué es lo que tú quieres decir que está, digamos, desprotegido o no está resguardado en el ejercicio del sagrado derecho constitucional a la libertad de expresión? ¿O qué es lo que quiere decir la gente por lo cual se opondría a una ley que regule no de manera censurable, sino de manera organizada en respeto a los derechos colectivos e individuales, al honor, a la intimidad, a la veracidad informativa, por lo cual se justificaría la oposición a una ley que venga a normativizar estos aspectos? Digamos, Yuri. Háblale de manera llana a la gente, vamos a ver. Vamos a ver. Hay una ley, un proyecto de ley que se está proponiendo, que fue sometido al Congreso por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se pretende regular la libertad de expresión, que como todo derecho constitucional no puede ser ejercido de manera absoluta e irrestricta, sino que tiene que ser ejercido dentro de los parámetros constitucionales que avalan su propio ejercicio. Y esta propuesta ha venido siendo criticada por una parte, alabada por otras, y ha guardado silencio una parte importante de la sociedad y de los medios de comunicación, esperando a ver cómo se van a desarrollar estas discusiones y debates, como pasa con todos los temas importantes. Ahora bien, tenemos una propuesta específica para regular la libertad de expresión y los medios audiovisuales. Y yo creo que antes de entrar en el contenido de esa ley, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿debe ser regulada la libertad de expresión? En coherencia con lo que yo acabo de decir, yo entiendo que sí, porque ningún derecho puede ser ejercido de manera abierta, ilimitada, absoluta y restricta. Ok, regular. Ningún derecho. Pero bien, pero entonces ¿regulada en qué sentido? Porque ¿cómo tú puedes regular la libertad de expresión? ¿Cómo tú puedes, digamos, evitar que una persona diga algo sin censurarlo previamente? Lo que pasa es que la propia ley, por eso quiero hacer preguntas previas a entrar al contenido, la propia ley establece que no se pretende censurar de manera previa ni limitar de manera previa, sino establecer parámetros coercitivos y parámetros sancionadores al ejercicio indebido de ese derecho. Pero de acuerdo, pero precisamente la creación del INACOM, si mal no recuerdo de haber leído en la ley, es que la creación de ese instituto de comunicación pues tiene consigo facultades de suspender o multar precisamente en criterios coercitivos la expresión de cualquier persona sin requerimiento de un juez. Bien, como cualquier autoridad administrativa reguladora que tiene la facultad. Estaríamos hablando como de un prousuario de la libertad de expresión. Estamos hablando de que cualquier entidad reguladora de derechos que está llamada a verificar el cumplimiento de las leyes y de la Constitución en un determinado sector a través de un procedimiento administrativo sancionador, no de manera libre, que tiene principios, normas y parámetros claramente establecidos de manera general en la ley 107-13, pues podría evaluar si se ha cometido un acto que contravenga la Constitución y las leyes en el ejercicio del derecho de la libertad de expresión. Pero vamos a meter una pregunta aquí, antes de continuar con la ley, José, a ver qué a ti te parece. ¿Se ha abusado de la libertad de expresión en la República Dominicana? Qué bueno que partamos por esa pregunta.
Porque si hace falta una regulación, es precisamente porque hay una realidad que debe someterse a criterios y parámetros que impliquen que sea regulado, ¿verdad? Yo creo que sí que se ha abusado. Se ha abusado en el entendido de que se usan los medios y canales de difusión para difamar, para engañar, para injuriar, y eso afecta otros derechos fundamentales de la misma jerarquía que el derecho a la libertad de expresión. Entonces, nosotros tenemos, el país, no una ley nueva, o sea, desde el año 1962 en el país existe una ley que regula el derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento. ¿Qué pasa? Han pasado de allá para acá casi 60, más de 60 años, del 62 para acá, 63 años, y esa ley tiene que ser, me parece correcto, y que esa ley sea actualizada al nuevo marco constitucional, que no, la constitución que tenemos hoy en el año 2025 no es la constitución que teníamos, que es una constitución del año 2024, que recién se modificó, no es la constitución que teníamos en el año 62, que era como es el marco, la sombrilla en base al cual se somete esa ley, y también a la realidad que vivimos hoy. Porque hoy en día, mira, nosotros aquí los tres con un micrófono y que subimos esto a una plataforma virtual, varias plataformas virtuales, YouTube, Spotify, Apple Music, y lo que nosotros estamos aquí hablando está abierto y disponible para toda la población. Eso no era así en el año 1962. Sí. En el año 1962 no todo el mundo tenía la posibilidad, o no con esta facilidad, de tener un micrófono y de tener canales para propagar y difundirlo. Que eso amerite ese cambio de realidad, tanto del marco constitucional como de la realidad y la tecnología, que haya una actualización de esa norma, me parece correcto. Ahora vamos a ver qué plantea la propuesta del Poder Ejecutivo. Y tú mencionabas lo del INACOM. Para mí eso es casi que hasta me reí cuando lo vi estudiando el proyecto de ley. Porque algo que yo he visto es que es demasiado frecuente y común en la República Dominicana que ante cualquier problemática social o política o que se le quiera buscar una solución, se plantea la creación de un nuevo instituto. Eso es una constante. Aquí se cree que la solución a los problemas de la República Dominicana van de la mano o se resuelven creando institutos para que aborden esa problemática. Y cuando yo lo veo es en el artículo, a partir del artículo 34 que se plantea la creación del proyecto de ley, la creación de este instituto, tú tienes 14 funciones para esa nueva institución que se crea, con 14 funciones. Y cuando tú ves cada una de ellas, tú te das cuenta que no hace falta crear un nuevo instituto con toda la burocracia que eso representa de directores, subdirectores, encargados de recursos humanos, encargados de administrativo y financiero, encargados de redes sociales y departamento de comunicación, choferes y todo lo demás, para ahora regular algo que cuando nos vamos capítulo por capítulo, ahí están las entidades a las que se le puede en todo caso que agregar nuevas funciones para poder hacer estas regulaciones que sean necesarias, hacer o fortalecer, porque entendamos que el marco normativo actual no prevé. Entonces esa es mi crítica de entrada. Si tú supieras, José, que yo contemplaría o evaluaría con mayor detenimiento la necesidad de crear este instituto, pero tomando en cuenta tres cosas. La primera es que es muy difícil tú darle garras de ese tipo a una institución que ya exista sin que eso se convierta en una desnaturalización del propósito. O sea, no estamos hablando de la creación del Instituto del Coco, de la uva, del Instituto de la Tilapia. Estamos hablando... Del Maví. Claro, estamos hablando de una institución, de un órgano de la administración pública que está llamado a regular, a sancionar, a supervisar, a fiscalizar un derecho importantísimo, un pilar de nuestra democracia, como lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional. Entonces, yo no veo mal, pero yo evaluaría o trataría de proponer en cualquier espacio donde esto se vaya a discutir la necesidad de que sea un órgano colegiado integrado por personas que no sean solamente designadas por el Poder Ejecutivo. ¿En qué sentido? En que como se trata de un tema tan delicado, yo optaría más bien como por una composición heterogénea en la que participen personas de la sociedad de diarios, personas profesionales del sector periodismo, de la comunicación, integrados con autoridades públicas designadas por el Poder Ejecutivo, que sí le den un nivel de legitimidad a las decisiones sancionadoras que se tomen y que sí puedan servir de vínculos con los poderes públicos, con los poderes políticos del gobierno. Entonces, ese sería un segundo aspecto.
porque le daría mucho más juridicidad, legitimidad institucional a las decisiones que allí se adopten y habrían, como las hay en Indotel, que hay un representante de las empresas de telecomunicaciones, hay representantes del gobierno de diferentes tipos, le daría algún nivel, algún manto de protección a las decisiones que allí se tomen y a los sectores que se puedan sentir vulnerados. Entonces, primero, el tema de las garras para sancionar. Debieron consultarte a ti, Fran, segundo, antes de hacer ese proyecto de ley. No, yo pienso que sí. No, pero yo no estoy diciendo a chanza. No, bueno, pero aquí estamos usando el espacio que tenemos, el humilde espacio que tenemos para hacer una propuesta puntual. Primero, el tema de las garras. Segundo, el tema de la composición. Y tercero, yo jamás lo colocaría debajo del Ministerio de Cultura. Jamás, porque el Ministerio de Cultura es un ministerio, es una institución soft, light, de fomento. En términos técnicos, de técnica administrativa, es una institución de fomento a la cultura, al patrimonio cultural. Pero que no debería ser, Fran. Lo que pasa es que nosotros nunca hemos tenido un Ministerio de Cultura que realmente cumpla con su rol. Porque esa frase de que solamente la cultura salva a los pueblos no es ningún tipo de mentira. Pero hemos tenido un Ministerio de Cultura, hemos tenido también ministros de Cultura que lamentablemente no han dado la talla y que no se han preocupado por culturizar esta sociedad. Que todos nosotros sabemos que está ausente de mucha cultura y de mucha educación. Y además de los ministerios con peor presupuesto, tú sabes. Y peor presupuesto, pero cumple un rol importantísimo para tratar de llevar la cultura y hacerla accesible a todos los extractos demográficos y territoriales del país completo. Nosotros que hemos vivido fuera, por ejemplo, Fran, tú que estabas en Argentina, óyeme, es una delicia ver lo que hace la ciudad de Buenos Aires como ciudad, ¿cierto? El gobierno local. Y ver también lo que hace el Ministerio de Cultura de la Argentina. Es una cosa impresionante. Los festivales que hacen de verano, cómo utilizan los parques para aglomerar la gente y culturizarlos en términos literarios, en términos musicales. No, estamos hablando de que de verdad están haciendo un esfuerzo cultural. Y el valor y la visibilidad que le dan al patrimonio cultural, a los activos intangibles de su cultura. Y el apoyo que le dan a los artistas. Y más, mira, para un país increíble, cuyo eje fundamental de la economía es el turismo. La cultura es fundamental para atraer también más turistas. Claro. No basta cada vez... se agota el modelo de turismo simplemente de sol y playa, que nosotros podamos hacer una oferta cultural también a esos visitantes que recibimos en la República Dominicana es fundamental para poder seguir desarrollando ese sector. Pero yo quiero hablar de las 14 funciones, porque la mayoría, tú vas a crear un instituto, ¿qué va a hacer ese instituto? Las funciones están en la ley. Pero antes de entrar ahí, para no dejar la idea en el aire, en vez de poner bajo la órbita institucional del Ministerio de Cultura este instituto, yo lo haría perfectamente debajo del Ministerio de Interior y Policía. Claro, suena dark. Suena un poco. Explícate, por favor. Suena un poco. Explícate, por favor, porque no le llego. Suena un poco más agresivo. Sí. Suena un poco más agresivo, pero ciertamente estamos hablando, señores, de una institución que no está para apoyar, o sea, estoy hablando ahora del INACOM, no está para apoyar, para fomentar, para darle la mano. Pero esa es la primera función que tiene en el proyecto de ley. Vamos a ver. Oye, promover y contribuir con las garantías a las libertades de expresión e información. Primera función. Pero no cultural. Promover y contribuir. Pero ahí voy, pero no culturales. Entonces, ¿a dónde voy? Desde el punto de vista estrictamente de la libertad de expresión y de la regulación de los medios audiovisuales, yo me iría más inclinado a que esta es una ley que busca que se administre, social, colectivamente hablando, que se administre correctamente el uso de la libertad de expresión. Y esa es una función de policía, no de fomento. Por eso yo lo pondría debajo del Ministerio de Interior, que es un ministerio que tiene una tendencia más preventiva y coercitiva en cuanto a lo que tiene que ver con el control y el orden social. Pero digamos que eso podría estar sujeto a discusión. No, y suena un poco dark, por eso te lo digo, porque tú dices, bueno, la policía tiene un rol de persecución regularmente, las 3P, ¿no? De prevención, persecución, etcétera. Pero, claro, cuando tú ves este instituto, el problema aquí fundamental es que yo creo que también nosotros tenemos que valorar qué ha pasado con la libertad de expresión en la República Dominicana. Hace 2 o 3 días yo vi que, lo puedo decir aquí, ¿verdad? O sea, yo vi que metieron preso a La Tora,
porque la declararon en rebeldía y la fueron a buscar donde está el canal de ella, etcétera. Se la llevaron, la jueza inmediatamente le dictaminó la libertad porque le levantó la rebeldía, se extingue el proceso. Bien, ahora, ¿por qué ella está en ese proceso? ¿Y por qué hay muchos otros que han estado en este tipo de proceso? Por ejemplo, el otro día vi que amigo de nosotros, Virgilio Félix, también dijo que iba a someter a una persona que le dijo que él le habían pagado por hacer un comentario en la radio. Entonces yo creo que hay una realidad que es cierta, que nosotros estamos viviendo en los medios de comunicación de la República Dominicana, en donde hay muchísima gente, como nosotros inclusive, que somos abogados o que no son periodistas, pero que comunican cotidianamente, ¿cierto? Entonces tal vez no tienen el mismo rigor, la misma rigurosidad que tú planteabas, José, del año 1962. Claro. Que para tú poder hablar en un micrófono, te exigían por lo menos tú haber hecho un curso de locución. Claro. Uno porque, gracias Por a Dios, tiene el don de la palabra, pero no porque necesariamente uno se haya educado o culturizado en ese sentido para poder utilizar un micrófono. Por eso yo comencé diciendo, yo estoy de acuerdo con que esa normativa sea actualizada. Es decir, de entrada, la idea de que se actualice la normativa que regula la libertad de expresión y difusión del pensamiento me parece oportuno. Ahora bien, primera función del INACOM, promover y contribuir a las garantías de las libertades de expresión e información. Es un derecho fundamental. Promover y contribuir a las garantías de esos derechos fundamentales es responsabilidad ya del defensor del pueblo. Hay otras instituciones también, pero el defensor del pueblo de todos los derechos fundamentales. Segunda función, realizar con plena autonomía funcional e independencia la supervisión de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, de las plataformas de contenido de internet, de cine y de espectáculo público. Para eso está la Comisión Nacional de Espectáculo Público y Radiofonía Nacional, que se ocupa de esa supervisión y regulación que siempre ha sido muy controversial. Tercero, regular y tutelar los derechos de los usuarios de los servicios audiovisuales. Para eso está Proconsumidor. Existe Proconsumidor para regular eso. Cuarto, contribuir a garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación. Para eso está CONANI. CONANI existe para contribuir a garantizar esos derechos. Quinto, velar para que las personas con discapacidad puedan ejercer los derechos de la libertad de expresión, información e igualdad de condiciones. Para eso está el CONADIS, claro. Consejo Nacional de la Discapacidad. Sexto, velar por el respeto de los derechos de la mujer en los medios audiovisuales. Para eso está el Ministerio de la Mujer. Sigo. O sea, ahí está la mitad de las funciones de un instituto, el INACOM, que crea más burocracia, claro. Un gobierno que tiene un déficit fiscal que aumenta cada año porque no ha podido pasar la famosa reforma fiscal que se ve obligada a pasar. El gobierno que y vamos invierte. a crear más burocracia. Por eso dije que sea necesario actualizar la normativa para adaptarla a los tiempos, para establecer garras, que estoy de acuerdo contigo, Francisco, que necesita garras para establecer regímenes de consecuencia. Ahora, que hay que crear un nuevo instituto para eso. Señores, nosotros podemos ser más creativos de ahí. O sea, nosotros podemos ver cómo hacemos un diseño institucional, que agarremos una comisión donde le agregamos, le damos herramientas para poder, en la realidad del mundo, no solamente de la República Dominicana, sino que la tecnología, la realidad del mundo de hoy, el marco constitucional que tenemos hoy en la República Dominicana, y hacer una adaptación de eso sin seguir pariendo. Yo estuve en Barna, que me siento orgulloso, soy egresado de Barna. Egresado del programa de... Felicidades por tu graduación. Gracias. José. Programa de liderazgo en la gestión pública que recomiendo, ¿verdad? Quien tenga la posibilidad de hacerlo porque me parece muy provechoso. Una de las clases que cogimos con el profesor Fantino Polanco hablaba de la cantidad de instituciones públicas que hay en la República Dominicana. Óyeme, no quiero decir el número, pero recuerdo un número de más de 600 instituciones públicas que incluso él contaba cómo en los procesos de transición, lo que llega nuevo al gobierno, se sorprenden porque no sabía el tamaño tan enorme del Estado. Eso fue una declaración de paliza, que el Estado era más grande de lo que ellos pensaban. Sí, pero que tenía instituciones que ni se imaginaban que existían. Pero, oye, increíble que existan más de 600 instituciones y hayan PRMistas que no han nombrado. Pero bueno, sigue. Ok, sigue. Miren. Entonces, no, esa es mi crítica. Pareciendo el proyecto que fue esta mañana, antes de, ¿verdad? Como esta tarde teníamos este tema para el podcast de hoy, que comencé a estudiarlo, pueden surgir otras ponderaciones, pero de entrada es lo que a mí me parece y lo veo como una constante. Aquí cada vez que hay un problema, la solución a ese problema es crear una nueva institución Pero pública. Tú sabes que hay un problema, Frank, que es el tema de las plataformas, ¿verdad? YouTube, Twitter, X, o ahora que se llama X, Facebook, lo que tú quieras. Recordamos la campaña de Barack Obama en el 2008, ¿cierto? Que fue la primera campaña como que incursionó en el uso de las redes sociales. Después salió el show de Cambridge Analytics, que dieron unos datos para ellos poder saber quién eran sus electores, etc. Yo estoy de acuerdo en que el Estado Dominicano tenga la posibilidad de requerirle a X, a Facebook, a YouTube, información
si alguien utilizó bots o algún tipo de artimaña digital para inducir un tema, por ejemplo, un tema que aquí es crucial, que es el tema migratorio, que nosotros lo hemos tratado. Y que bueno, hay una campaña induciendo a través de bots, es decir, no de personas físicas, humanas, reales, para que ocurra una guerra entre República Dominicana y Haití. Bueno, ahí sí, porque realmente se está induciendo a una idea que evidentemente ninguno de nosotros deberíamos compartir. Pero fuera de eso, ¿no? De que las plataformas de uso colectivo digitales tengan responsabilidad sobre la información que ellos publican y cómo se puede inducir a la gente a tomar una decisión, fuera de eso, para mí, me genera mucha controversia que se busque legislar en virtud de regular la libertad de expresión. Y sobre todo, me genera mucha preocupación porque yo lo digo de manera responsable. Hay algunas de las instituciones que están vanagloriando ese proyecto de ley que también fueron de los que le pasaron la mano o el sedazo a la ley del DNI cuando la promulgaron. Esas mismas sociedades se sentaron y dijeron, no, espérate, esto no está vulnerando ningún tipo de derecho. Y muchos actores también jurídicos diciendo eso, no, esto no está vulnerando ningún tipo de derecho. Entonces tú dices, bueno, pero espérate, porque aquí se legalizó el espionaje durante un año y absolutamente nadie dijo nada hasta que el Tribunal Constitucional lo sacó. Entonces me preocupa que lo mismo vuelva a ocurrir con este proyecto de ley orgánico de libertad de expresión y medios audiovisuales con la creación de un instituto que tiene facultad sancionadora. Ahora bien, José. Sin requerimiento judicial. Ahora bien, José, Yuri, miren qué es lo que está pasando. Tú hiciste una pregunta, José, Yuri, hace un momento. Tú preguntaste si aquí se ha abusado del derecho a la libertad de expresión. Sí, correcto. Y José Horacio está de acuerdo con que sí, con yo que también. ha pasado. Tú también. Yo te voy a hacer la misma pregunta con otras palabras. ¿Tú no entiendes que aquí hay un libertinaje comunicacional? Estoy completamente de acuerdo. O sea, vamos a ver. No, y si uno no entra en ese libertinaje comunicacional, uno no se pega, ni uno no se viraliza. Está bien, pero ya eso es culpa del público. Ya eso es culpa de la gente que quiere ver ese contenido. Y está bien, no. Es que no es un tema de ser más bonito, más feo, más inteligente o más bruto. Se trata de que el que disfruta ese contenido lo ve, le suma view, se lo disfruta, se lo goza. Y ya. Pero, y Fran, eso es lo que hay. Tú sabes lo que me ha pasado pero, a mí. No, pero oye, tú sabes, con eso mismo que tú estás diciendo, tú sabes lo que me ha pasado, José, que nosotros cuando hacíamos trabajo en la universidad teníamos que citar en el formato APA, ¿te acuerdas? Pero ahora, para tú citar algo, es simplemente tú decir, yo lo vi en YouTube. Ya. Bueno. Yo lo vi en YouTube. Mira, el tema aquí es el siguiente, Yuri. Retrotrayéndonos al inicio del debate, que es un debate sumamente complejo porque estamos hablando de un derecho fundamental que a la vez es pilar de la democracia. Correcto. Y por lo tanto es una herramienta democrática. La libertad de expresión es una herramienta de la democracia. Sin libertad de expresión no hay democracia. Bien, eso está clarísimo. Ahora, tú tienes dos extremos en esta situación. Por un lado, tú tienes el extremo del ejercicio absoluto, ilimitado y restricto de esa libertad que ha llevado al desorden comunicacional, al libertinaje comunicacional en el que estamos viviendo, donde cualquier persona dice lo que le da la gana de cualquier persona. Y la sorpresa es que la persona cuyo honor, cuya honra se ha visto afectada, entonces accione judicialmente. Cuando eso pasa, cuando una persona acciona judicialmente en contra de otra porque le ha afectado su honor o su intimidad a través, por ejemplo, de opiniones injuriosas o difamatorias, la gente aquí se sorprende porque aquí se supone, o mucha gente supone, que lo que tiene que ocurrir es que todo el mundo siga diciendo lo que le da la gana de todo el mundo y que nadie haga absolutamente nada, porque la libertad de expresión presuntamente debe incluso alcanzar esos límites del desbordamiento, no solamente de la verdad, sino de los derechos de los otros. Entonces, ¿qué pasa? Ese derecho constitucional, como todos los otros, el de la educación, el de la libertad de tránsito, el de la vida, tiene límites en la propia Constitución. Y no puede ser que la libertad de expresión, por ser pilar fundamental de la democracia, incluya violentar y transgredir y entrarle a fuetazo a otros derechos que son igualmente pilares de la democracia, como son el honor, la intimidad y la veracidad informativa. La dignidad de la persona. El derecho a la información también es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional. Entonces, cuando tú tienes una herramienta como esta,
cuando tú tienes una plataforma, cuando tú participas de programas o de espacios en medios de comunicación tradicionales y tú llevas a un público indeterminado de personas información falsa, tú estás violentando el derecho a la veracidad informativa. Eso sí. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Ante la necesidad de atender a esa problemática social, nos encontramos con el miedo de una parte de la sociedad, un miedo justo, razonable y entendible, natural, de que la regulación, de que el órgano regulador convierta al Estado en un censor generalizado, en un, digamos, en un ejecutor arbitrario de una ley que busque censurar. Al Estado no, al gobierno, al Ejecutivo. Está bien, pero al Estado, porque eventualmente esos procesos llegarán al Poder Judicial y eso será aprobado por el Congreso de la República. Entonces, tú conviertes al Estado con una regulación arbitraria, injusta, irrazonable, excesiva. Tú conviertes al Estado en un Estado persecutor, en un Estado censurador, en un Estado que no, digamos, que sirve de filtro antojadizo al poder político de turno sobre los contenidos que se publican. Ese es precisamente el problema. Y por eso, entonces, esos son los dos extremos. Claro, pero hay un tema clave, Fran. Hay un tema clave, que es que la degradación de la comunicación en los medios de nuestro país. Y eso es un tema gravísimo. Pero eso le da mucho más fuerza al tema de la ley. No, en lo absoluto. Porque la ley está atacando una consecuencia, no el origen. Y el origen es la ausencia de cultura y de educación en nuestros medios. Ese es el problema. Entonces, cuando tú tienes gente que se viraliza por estar hablando de los panties de otro, ¿tú entiendes? Cuando pero es que eso no está contenido en la ley. Pero espérate, Fran, está bien. Lo que está contenido en la ley es que tú, como ciudadano, como político, como abogado, como podcastero, así que se dice, sí, ¿verdad? Tú no tienes por qué soportar que ninguna persona que está frente a un micrófono, en radio, en televisión, en plataformas digitales, salga a decir cosas tuyas que no son ciertas. Salgan a decir que Yuri hizo algo que no hizo. Pero hoy en día, con tu honor, con tu dignidad. Hoy está sancionado. Correcto. Hoy en día está sancionado. No hay herramientas suficientes. Entonces estoy de acuerdo, vamos a enfocar por ahí el proyecto de ley. Claro, pero yo fui víctima. Judicialmente tú puedes perseguir. Todos nosotros hemos sufrido eso. Ahora, tú puedes perseguir judicialmente a la persona. Pero eso está limitado a la capacidad y al interés de acción de una persona afectada. Ahora, cuando tú tienes un patrón conductual en determinadas personas o medios de hacer eso y los afectados no accionan ni incursionan en ningún tipo de actuación para defenderse o para reivindicar sus derechos, el Estado debe estar llamado a poder actuar en ese sentido. Estoy de acuerdo, y más cuando se trata de un patrón consistente, porque tú tienes personajes con micrófono y muchísimo view que lo hacen como un patrón de conducta habitual. Claro. Inventarse lo que quiere y afirmarlo y asegurarlo, claro, porque sabe que un proceso judicial es complejo, tiene un costo político también para ambas partes, cuesta dinero y no todo el mundo lo va a hacer. Pero y además, atento a eso, se cubren en un manto de impunidad para decir por esos micrófonos lo que sea que se le venga en gana. Entonces estoy de acuerdo. Y cuando no hay ningún afectado individual. Y cuando los afectados son una pluralidad individual una pluralidad indeterminada de personas que están recibiendo información falsa, información que no es cierta en lo absoluto y está generando un sentimiento social de manera consistente. Hay una afectación colectiva. Defiende a la sociedad? Y en verdad le toca al Ministerio Público. Para eso no hay que crear un INACOM. Le toca al Ministerio Público, le toca al gobierno, al Estado. No, pero en eso que me quiero basar, Fran. Pero no tenemos herramientas para eso ahora mismo. Claro que hay. Lo que pasa es que precisamente muchas veces no se acciona como tú estás señalando. El Ministerio Público también tiene la labor o la facultad, la capacidad de poder hacerlo. No, y hay que tipificarlo, así como tú lo estás planteando, que no sea un afectado individual, sino que sea un afectado colectivo cuando tú estás faltando a la verdad. No, pero aquí se han ganado procesos. Y desinformando. Aquí se han ganado procesos políticos diciendo que hay un colectivo que es corrupto, ladrón, y que todo el que pertenece a ese colectivo no tiene derecho de vivir en este país. Pero eso tampoco está censurado por la ley, Yuri. En los términos del proyecto de ley, eso no está censurado, porque es que tú no puedes decir, Ajá. Que va a quedar prohibido a partir del contenido de ese proyecto de ley que una persona exprese su opinión sobre un grupo determinado de personas, a menos que se trate de un discurso de odio. Eso es distinto. ¿Y eso no es un discurso de odio para ti? No, tú expresar que según tu parecer hay un grupo político, un grupo social, un grupo empresarial que es corrupto, no me parece que es un discurso de odio, sobre todo en una sociedad que está permeada por la corrupción de cabo a rabo. ¿Pero que tú estás haciendo una acusación directa? No, pero es que un discurso de odio, Yuri, es tú apuntar hacia grupos específicos de personas por su situación de
color, por su etnia, por su establece un nacionalidad, artículo 39, por su religión. que te garantiza el Hay derecho a la igualdad, situaciones que generan, que configuran lo que es un discurso de odio. Ahora, tú decir, bueno, ese partido político no me gusta porque la mayoría son corruptos. Son un discurso de odio. Yo no creo que eso sea un discurso de odio. Eso es una un discurso de posición odio. política sobre un tema o una posición social sobre un tema. Que, entrando ya con lo que tú estás diciendo, que haya una percepción generalizada sobre ese tema, que haya sido instrumentalizada por otro grupo político, eso es otra cosa. Y creo que es objeto de otro debate. Okay. Que no lo hace mejor. No, está bien. Pero Yo estoy poniendo solamente el caso ese de la corrupción, pero hay muchísimos otros casos, con muchos otros partidos y con muchas otras organizaciones. ¿Tú? Ahora, Pero miren, bien. No, pero bien, está bien. miren qué chulo. En el numeral 10 de las funciones de este INACON que propone el Poder Ejecutivo crear, habla sobre, oye, velar... Es mentira. Oye, Es mentira. oye, José está indignado con esa vaina. es que todo lo que este fue mi trabajo 4 años. Velar por la defensa del buen uso de la lengua nacional y el respeto a los símbolos patrios. Señor, en el año buen 2019... uso de la lengua nacional. Defender el buen uso de la lengua nacional. O sea, que si alguien habla mal, ese instituto va a salir a decir, tú no puedes hablar mal. O sea, de verdad, vámonos al sentido práctico de para qué estamos creando un nuevo instituto público en la República Dominicana. Y además, la defensa del respeto a los símbolos patrios, que es importante. Ya hay una ley del año 2019 que establece la regulación de los símbolos patrios y establece que la Comisión Nacional de Efemérides Patria va a velar por el correcto uso y que puede denunciar ante el Ministerio Público cuando alguien no use de manera correcta, según está establecido en la ley, los símbolos patrios. Entonces, si ya eso está en la Comisión Permanente de Efemérides Patria y hay una ley que lo regula, tú ahora vas a crear que este INACON que se tiene que crear ahora El uso de la lengua. para que Está bueno, defienda está el uso bueno. de la lengua y además Eso me el gusta. correcto uso de los símbolos patrios cuando ya hay otra institución que lo hace. Eso me gusta. Insisto, Del uso de la palabra. cuando uno del se uso de la va lengua, a para del qué vamos a crear ese micrófono. instituto, eso según es lo ese que yo proyecto de prefería. ley, tú te vas creo numeral que por Yuri no- numeral, no hay ningún No, sentido yo entendí para perfectamente. crear ese no, instituto. yo no te perfectamente. entendiendo. Yo entendí perfectamente. No. Ah, pues explícate. Yo entendí perfectamente. Explícate. No, yo entendí perfectamente. Pero oye. A mí me preocupa mucho el tema, señores, de la cultura y de la educación en el uso de la palabra. Ahora que tú planteas, José, eso que señala la ley de la lengua. ¿Por qué? Porque la gente a veces no es consciente de cómo las palabras moldean y condicionan nuestro razonamiento y nuestro pensamiento. Este es un país que vive envainado de vaina en vaina. Cuando tú no sabes cómo algo se llama, tú dices tal vaina, ¿cierto? Ahora, lo único que se vaina y se desenvaina es la espada, Mira. según la época medieval. Para eso lo que hace falta es un ministerio de educación que esté educando bien a los muchachos de este país. Bueno, pero- Que apliquemos y promovamos la cultura de la lectura. Entonces, la por eso- mejor por manera eso- de promover un uso correcto de la Pero- lengua es leyendo Por eso te estoy diciendo el español correcto. que se quiere atacar la Amplía- consecuencia, no el origen de la Una situación. persona que lee tiene un léxico y un vocabulario más amplio y más robusto y más extenso que el que no lee. Y más Entonces, correcto. tú Y más sabes- correcto. tú- Entonces, claro. para que un instituto para la defensa del buen uso de la lengua. Para eso está el Ministerio de Está bien, Educación. pero yo quiero No, volver pero- a la raíz del escuelas. problema. No, pero oye, yo volver a la raíz te del voy a problema. plantear algo. Por ejemplo, ese INACON, ¿tú sabes lo que debería hacer? Que cualquier persona en la República Dominicana que quiera participar en un medio de comunicación tradicional o alternativo como nosotros, podcasteros, tiene que tener una certificación. Ah, yo creo que no. Bueno, pero espérate. Creo que no. Puede tener una certificación de un curso sobre ética, puede tener una certificación de un curso sobre locución. yo creo puede- que no, Yuri, bueno, yo pero creo puede que cumplir no. con una serie de requisitos. Puede cumplir con una serie de requisitos. Ven acá, Yuri, pero Yo no tú lo veo tienes, mal. pero tú Pero tienes, espérate, tú porque- tienes una chica fitness de 17, 18 años Fitness que de semana. No, que está apenas muy está joven. saliendo del colegio, Está muy joven. pero que ella tiene derecho a tener un YouTube y a tener un canal de YouTube con sus rutinas recomendando. Bueno, pero que entonces, está bien, pero que entonces se registre y que No y me que, boicote la idea, espérate, estoy hablando de la chica de espérate, 17 años, descansa. 18 años, No me que interesa, tiene su YouTube. No me interesa la edad, la persona que decida. La edad lanzar- es importante, Yuri, Ok, porque ¿por a qué? esa edad posiblemente una persona puede ser un chico, puede ser una chica, Bien. incluso O hasta menos de 17 la años. plataforma puede estar Sí, puede incluso, ser un niño, puede ser. la plataforma incluso puede estar administrada por sus padres. Correcto. A lo que me refiero es a que una persona de esa edad posiblemente no haya tenido ni siquiera el tiempo de certificarse y por eso no se le puede cercenar su derecho. Estamos de acuerdo. Que vaya al extremo. No, Lo que no, no, pasa no, es no, que no, tú- no, no. Tú una Estamos- tanquiña. No, no, estamos completamente de ¿Lo tuyo acuerdo. es desregulación o totalitarismo? Bueno, una de dos. No, Una de dos, porque el lo que punto pareciese. medio- No, no, el yo punto estoy de medio acuerdo es con. la solución sensata. Bueno, que estoy de acuerdo con el proceso dialógico. Y yo creo que en este país hace falta mucho diálogo. Y por ejemplo, esta ley, el Ejecutivo la propone.
pero ¿por qué el Ejecutivo no va? A mí me preocupa el criterio normativo que tiene esta administración. Porque la ley del DNI la propuso el Ejecutivo y esta ley la propone el Ejecutivo, pero en ningún momento la discuten previo a que se someta al Congreso de la República, donde tienen más de un 70% de la matrícula y una ley orgánica la pueden aprobar sin ningún tipo de problema. El problema no es su criterio normativo, es su criterio democrático. Político y democrático, el lugar donde se tiene correcto. que debatir y discutir es precisamente el Congreso de la República. Bueno, Y pero ojalá que ese Congreso convoque a vistas públicas. Pero, ok, aparte de invite las a vistas todos los públicas, sectores previamente políticos, sociales, académicos, jurídicos del eso país es. Bueno, pero para por- que participen, hagan contribuciones Pero y a ¿por qué, través de no, esas ¿por vistas qué como públicas puedan hacer sociedad, propuestas? ¿por qué como sociedad que tenemos tanta sed de diálogo, por qué como sociedad no utilizamos más, José, el Consejo Económico y Social, Sí, que se está puede establecido en la utilizar. Constitución de la República? ¿Por qué nosotros no nos sentamos en la mesa del diálogo y decimos, bueno, nosotros tenemos una serie de problemas que resolver? ¿Por qué yo te digo que a mí me preocupa el criterio democrático y legislativo de este gobierno y de esta administración? Proponen esa ley, pero no han aprobado el Código Penal. No, ni muchas otras leyes. Proponen esa ley y no han aprobado muchas otras leyes. Entonces, ¿cuál es el criterio de importancia y de urgencia que se tiene en términos legislativos en esta administración? Esa también es una pregunta importante. Hubiese sido un palo que la administración PRM, tanto en el gobierno como en el Congreso, aprobaran por lo menos una ley importante por cada préstamo que se ha aprobado. Porque para eso son rapiditos. Los préstamos pasan y la gente ni se da cuenta. Sin embargo, las principales leyes que se han estancado en el Congreso Nacional durante la última década han sido dejadas en el olvido. Y no es prioridad en la agenda de nadie. Pero que esa Y la- lo he dicho y lo sigo diciendo. esa es la pregunta. La prioridad del Congreso Nacional desde el año 2020 está marcada por la pauta que le trazan desde el Palacio Nacional. Es muy difícil ver una bancada oficialista como la del PRM haciendo propuestas de leyes importantes que no sea porque se la mandó el Poder Ejecutivo Francisco, o porque recibieron una línea para Vamos que a se aprobara. claro, eso no es así desde el 2020. No, Eso perdóname. es así desde siempre. Recordemos a la célebre frase del expresidente Danilo Medina: yo quiero mi Congreso. ¿Y quién trazaba la pauta de las prioridades del Congreso en los periodos anteriores? El gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Está siendo injusto. Entonces, no, Está siendo injusto. para nada. Está siendo injusto. Injusto está Porque siendo tú si diciendo tú- que eso es una táctica, una forma de operar solamente del PRM. cuando eso ha sido eso así no fue lo que yo dije. en la historia política No, reciente de la República Dominicana en las últimas décadas. Es que no puedes decir que eso fue lo que yo dije, porque eso no fue lo que yo dije. Lo que yo dije es que la prioridad del Congreso es lo que le mandan del Palacio. Y era la prioridad del Congreso bueno, también está en los bien, años, en las décadas si anteriores. Si me dejas rectificar la idea, porque acabas de desinformar al público con respecto a lo que yo dije. No, y yo, Somételo a Lina si la Con. ley Pero- tuviera somételo a Lina si Con, la ley somételo tuviera a Lina Con aprobada, ahora te mismo. someto a Lina Tú- Con somételo a Lina Con inmediatamente. Tú dijiste que yo no entendí y volviste a repetir lo mismo. No, pero Entonces, que no he terminado. Lo que te estoy diciendo es, José Horacio, que si tú mides el nivel de productividad del Congreso... más alto que la de los cuatrienios anteriores. ¿Qué pasó? En productividad. ¿Qué pasó? Ahí están los datos y las estadísticas. Está bien. Del 2020 al 2024, la productividad del Congreso se disparó en términos de las resoluciones y leyes aprobadas. Resoluciones. Y leyes y proyectos de ley José aprobados. Horacio, o sea, tú me Eso- estás hablando que la cantidad de calles Mira- que le pusieron nombre desde el Congreso cuentan como actividad las normativa. calles se aprueban por ley, Dios. no por resolución. Y sí, ahí están las estadísticas. Aumentó de una Qué manera. barbaridad, Dios De mío, una José manera Horacio. exponencial. No. Óyeme, pero los datos están ahí. Están ahí. Ahí está incluido el Instituto del Coco, ¿verdad? No Lo que se tú llevó me a estás aprobar diciendo. el Instituto del No, Coco. Yo voté en contra, fui el único que votó en contra. Ah, bueno. Pero no se llevó a aprobar porque en el Senado no pasó. ¿Tú sabes qué es lo grande? En la que a, Cámara de que a Diputados los se aprobó. diputados y a los senadores le pagaron por participar en la comisión donde se estaba discutiendo el Instituto del Coco. No solo esa, en todas las comisiones. No, en todas las comisiones, justamente. A lo que me refiero es, José Horacio, del año 2000 No, voy a incluir pero sí. el periodo gubernamental del expresidente Hipólito Mejía, durante el cual, desde el 98 hasta el 2006, fue mayoritariamente reformista y PRDista. Y desde el año 98, para incluir a los el 2002 fue mayoritariamente PRDista. Acuérdate que en el Del 98 al 2002 2. el PLD del solamente sacó un 98 senador. Y del al 2 al 6, 2002 y del fue 2 al 6 reformista también, y del sobre 2002 Del 98 al 2002 había un equilibrio. Un equilibrio entre PRD y reformismo reformista y con PRD. mayoría, el PLD tenía Bien, mayoría. del 2002 al 6, el PRD tenía mayoría absoluta. Correcto. Entonces, Entonces, el Hipólito tuvo del 2002 al 2004 mayoría y Bien. Leonel Fernández entre 2004 y 2006 gobernó con minoría en el Congreso, esos 2 años. A donde voy con eso, desde el año 1998, o sea que estoy incluyendo congresos que no son PLDistas, pueblistas, ni nada que no sea PRDista y reformista,
esos congresos nacionales, tanto Senado como Cámara de Diputados, rindieron leyes importantísimas, José Horacio. Eso te iba a decir. Leyes importantísimas en materia de educación, medio ambiente, carrera judicial, Contraloría, Cámara de Cuentas, Constitución. Sí, tú estás hablando del principio del 2000, pero nosotros ya estamos en el 2025. Yo estoy hablando del 98, porque la primera ola... A finales del 90, principio del 2000, pero sí. vamos a ver. Pero yo estoy hablando de los últimos 15 años. Yo estoy hablando... Del 2010 para acá, tú analizas la productividad del Congreso y a partir del 2020 yo me voy a salir del tema porque no he podido concluir una idea contigo. Es que no estoy de acuerdo. Es que no está de acuerdo, son datos objetivos. Yo voy a publicar, un listado de leyes importantes que se aprobaron del 98 al 2012, 12. Si quieres lo llevo hasta el 16. Y las leyes más importantes que se aprobaron del 2020 para acá. Yo creo que la diferencia está en lo siguiente. Es un congreso mediocre del 2020 al 2025. Yo creo que la diferencia está en lo siguiente. Si tú lo comparas con los últimos 10 años, aumentó de manera exponencial la productividad. Yo estoy de acuerdo contigo que a finales de los 90 y principios de los 2000 hubo una reforma, quizá hasta el 2010, que concluyó, digamos, se coronó con esa nueva constitución del año 2010, que sí hubo ese proceso de modernización de muchas leyes. Ese periodo fue muy productivo. ¿Hasta qué año? Yo diría que hasta el 2010. Hasta esa primera década. De 12 años. Ahora, luego de ahí en adelante, del 10-12 al 2020, hubo una merma de la producción legislativa. Y si tú analizas, porque es que yo te lo estoy diciendo porque conozco la cifra, y si tú analizas la productividad legislativa de esos, del 2010 al 2020 y luego del 20 al 24, y hubo un aumento exponencial de la productividad. Es más, pero una de las cosas que se dice es que Abel Martínez, cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, se dejó, el Congreso pasó a reunirse a sesionar un día por semana. ¿En cantidad o en calidad? Es que ahí voy. Esa es la pregunta. Espérate, no, es que es otra diferencia. Es la calidad legislativa. A ver, lo que se puede analizar de manera objetiva es la cantidad. De manera, la calidad ya pasa a tener niveles de subjetividad. Bueno, pero entonces yo pienso que la diferencia está en algo fundamental. Y es que la aprobación de las leyes previa al 2020 fueron mucho más transformadoras para la sociedad dominicana que lo que se aprobó del 2020 en lo adelante. Yo creo que ahí está la gran diferencia. Una cosa, perdón. No puede comparar 20 años con 4. Dame un segundo. O sea, y con 8. Dame un segundo. A ver. Yo lo que pienso es que a pesar de que del 2020 al 2025 ahora se puede que se haya aprobado muchas más leyes y que eso objetivamente diga que hay una, digamos, promulgación de leyes, una mayor cantidad de leyes, digamos, evacuadas por parte del Congreso de la República de frente a la sociedad dominicana. Ahora, eso no quiere decir que esas leyes hayan transformado en términos positivos mucho más que las anteriores, aunque sea menos la calidad de vida de la sociedad dominicana. No, yo no he dicho eso. Ok, entonces yo pienso que la diferencia está en que del 20 al 24, perfecto, se aumentó la productividad legislativa. Ahora, esa productividad legislativa no se tradujo en el beneficio de la calidad de vida de la gente. Y yo pienso que a eso que nosotros tenemos que referirnos. No importa si del 20 para atrás se aprobaron 5 leyes. Si esas 5 leyes transformaron la realidad de la República Dominicana para que la República Dominicana se convirtiera en lo que es hoy, el país modelo democrática y económicamente en la región, yo pienso que es mucho más trascendental que del 20 hasta ahora se hayan aprobado 200 leyes. No, perfecto. estoy de acuerdo, porque para mí el enfoque tiene que ser mejorar la calidad de vida de la gente. Ahora, nos vamos por eso, que para mí estoy de acuerdo. Eso es lo más importante al final del día. Yo creo que eso es lo que nos mueve a hacer política, que hacemos buena política. Y pienso que la diferenciación tiene que hacerse ahí. Eso no pasa por aprobar nuevas leyes. O sea, a ver, se queda inconcluso. Eso puede ser quizá un primer paso. Lamentablemente, o sea, nosotros tenemos leyes como la Ley de Seguridad Social que se aprobó en el año 2001 y que creaba un seguro de desempleo. 24 años después, dime dónde está el seguro de desempleo. O sea, con eso te digo, es que no basta para mejorar la calidad de vida de la gente nuevas leyes o mejores leyes. Claro. Hace falta voluntad política de gobiernos comprometidos con ese mejoramiento de esa calidad de vida. Yo creo que el gobierno que tenemos, ese no es el compromiso que tiene y ese no es el norte que lo sigue. Definitivamente no lo tiene. Mi punto es justamente ese, José Horacio. Cuando yo digo que el Congreso es improductivo, yo no estoy hablando de la cantidad de calles que aprobaron, de la cantidad de resoluciones solicitándole al ministro de Medio Ambiente que haga tal cosa. Eso puede ser parte del trabajo y es parte de la medición objetiva de la productividad o de la cantidad de cosas que han hecho. Ahora, la calidad, es decir, si lo que estamos en política, estamos trabajando para el bienestar de la sociedad en general, para el bienestar de todo el mundo, de los más vulnerables, de los más desposeídos, cuando yo hablo de productividad, yo me estoy refiriendo a las leyes que sirven para eso.
las leyes que transforman la sociedad, Estamos de acuerdo. como dice Yuri. Y a mí me parece que nosotros Es que una ley es buena en virtud de la capacidad que tiene de transformar la vida de la gente. Que del 2020 hacia acá nosotros hemos tenido una precariedad representativa en el Congreso. Desde Eso el punto también de es vista verdad. de la cantidad y de la calidad. Yo creo que esa terrible. precariedad ha venido en aumento en los últimos 25 años. O sea, esa precariedad de la calidad de la representación ha venido de manera progresiva. Ha sufrido una depreciación como la moneda. Una depreciación progresiva de manera acelerada durante los últimos 20 o 25 años. Pero la verdad de que la calidad de la representación. Y por eso trabajamos. O sea, por eso hacemos buena política, porque queremos mejorar esa calidad. La verdad que esa representación está en su punto más crítico ahora, que es lo que señala Frank, y creo que es así. Puede ser. Porque por ejemplo, no voy a contradecirlo. No, pero está bien. Tú, José, cuando fuiste diputado, tal vez tú fuiste una de las pocas excepciones que tenía ese Congreso de la que uno podía sentirse orgulloso, déjame decirte. Y a pesar de que tal vez uno no conoce mucha gente que tú sí conociste allá adentro y tal vez tu percepción de esa gente varió, la verdad es que lo que uno ve actualmente no se corresponde con las expectativas que tiene la sociedad de un representante al que tú le depositaste tu confianza cuando fuiste a votar, ¿entiendes? Y deja mucho que desear lo que yo vi. Entonces, deja mucho que desear. Y una de mis principales frustraciones era que el 70 al 80% del tiempo uno se lo dedicaba a temas, a nimiedades, a temas irrelevantes, como tú lo decías. Y esa era una de mis principales frustraciones, que yo me di cuenta en mi primera legislatura. Y eso no es productividad, en el año 2000, entre agosto del 2020 y enero del 2021. 40 leyes, pero 40 leyes que no te representan una nada. de mis grandes deseos era estar, por ejemplo, ocupado, no ser en la Comisión Permanente de Medio Ambiente, una de las comisiones que más se reunía, pero cuando tú veías lo que aprobaba toda la semana, eran temas que eran completamente irrelevantes en el impacto que tienen en la realidad nacional, porque son resoluciones que son declaraciones de voluntad, de deseos de hacer algo, que no van a contribuir en nada, ni van a lograr nada, ni mejorar nada. Eso se llama estar ocupado, no ser productivo. Mi principal frustración al llegar al Congreso fue darme cuenta de eso. Ahora, hay un margen de un día al 15% del tiempo y de las iniciativas que dan, que yo creo que sí hay la posibilidad de hacer un impacto, y hacer un impacto positivo para mejorar lo que ahí sale, que incide en, al final, cómo vivimos los dominicanos, en las finanzas públicas, estamos de acuerdo. en los derechos colectivos y difusos de la población. Mira, te repito, eso se llama estar ocupado, no ser productivo desde el punto de vista de lo que hacen los congresistas. Entonces, tú ir a 80 comisiones a cosas que son totalmente irrelevantes, que no van a rendir ningún fruto, es ocupar a los legisladores con temas que no significan productividad desde el punto de vista de la calidad, aunque sí de la cantidad. Y de hecho, hemos hablado, y creo que es buen momento para resaltar eso, ya que estamos hablando de la productividad del Congreso. Es bueno resaltar, señores, que muchas veces, como lo hemos hablado con José, hay legisladores en ambas cámaras que sin la necesidad de estar permanentemente con una cámara detrás o estar hablando de todos los temas o ser los más visibles, son de los que más y mejor trabajan y aportan en el trabajo legislativo. Y yo creo que eso eventualmente será bueno hablarlo y discutirlo, sobre todo para resaltar nombres de personas que han aportado mucho en el Congreso o desde el Congreso le han aportado mucho a la sociedad, pero por no andar buscando cámara, por yo no te puedo andar, decir un nombre, por no andar, es que hay muchos. No, entonces, pero uno que para mí me llamó la atención. Dímelo tú, como Mateo Espaillat, diputado por la provincia de Santiago del Partido Dominicanos por el Cambio. No está muy cerca de las cámaras. Eligió mal el partido. No tiene. Sí, lo único que eligió. Señores, pero aquí ustedes no van nada mal al partido. O sea, espérate. Yo creo que en todos los partidos tú vas a encontrar buenos. Pero esa es tu opinión, porque ahorita tú dijiste que lo de corrupto no era un mal partido. Uno tiene prejuicios con los partidos y me pasó a mí. Una de las colegas con la que yo tenía mayor afinidad, también muy trabajadora. Y la de Amable, sí, del Partido Liberal Reformista y de López. Ajá. Y yo, si nada más sabía que era por el partido, que el partido, mi referencia es que es encabezado, fundado por Amable Ariztí Castro, que para mí es uno de los mayores, en paz descanse, pero es uno de los mayores referentes del clientelismo político en la República Dominicana. O sea, era quizá como el símbolo de ver estas caravanas tirando al aire gallina y cerdo vivo. O sea, y salami. Ver eso, a mí me impactó mi infancia, de verdad. Espérate, Fran, espérate. Eso pasó, es una realidad. Estamos contando hechos. Entonces, yo no me hubiera imaginado que de ese partido tú puedas tener una legisladora con las capacidades, con la visión, con los aportes que hizo Aide López los últimos 4 años en la Cámara de Diputados representando a la provincia de Altagracia. Y eso es lo que yo quiero resaltar. Por eso te digo, no te lleves de porque sea el partido, ¿entiendes? No, y decía Mateo Espaillat, porque uno de los diputados poco conocido, poco mediático, pero que está en las comisiones de trabajo haciendo aporte. Mira, yo vi, eso casi no se ve, que un diputado haga así y manda una comisión de la que no forma parte, una carta con recomendaciones puntuales para mejorar un proyecto de ley
haciendo aportes por escrito, eso es escaso. Algo que debería ser lo normal. Que debería ser exigible. Que debería ser lo normal. Mira, eso, o sea, por eso Sí. yo destaco. Y además, y que se ocupa de tener un buen equipo de trabajo en la Cámara de Diputados. O sea, que en vez de usar esas posiciones para darle un salario a un compañerito, se ocupa de dársela a personas que van a fortalecer sus capacidades legislativas dentro de la Cámara de Diputados. Y por eso lo quiero señalar y destacar. Señores, antes de irnos, yo quiero que volvamos al tema que nos convoca a esta mesa hoy. La libertad de expresión. ¿Cuál Quiero será? que volvamos. ¿Cuál será? El tema de la libertad de expresión. Porque hay un concepto. Ese es el tema. Hay un concepto, sí. Lo que pasa es que el Congreso es una institución que genera muchas pasiones. Ok. Y siempre como que caemos un poquito ahí, pero vamos a volver al tema del proyecto de ley que regula la libertad de expresión y los medios audiovisuales. Vamos a ver. Hay un término que no hemos utilizado o no hemos profundizado en él lo suficiente, que es el término o la palabra censura. Gran parte del miedo que se tiene con que se regule o con que se actualice la regulación en materia de libertad, del ejercicio del derecho a la libertad de expresión tiene que ver con la censura. Fran, ¿y qué van ya a hacer preguntamos. ¿Qué van a hacer, Fran, con todos los podcasts que usan? Espérate, Fran, déjame hacerte esta pregunta. ¿Qué van a hacer con todos los podcasts que son chulos, que yo los veo los cortes en TikTok y tal, pero tú sabes que utilizan un poco de expresiones prosaicas y que son de la gente, ¿entiendes? O sea, eso uno lo hace. Bueno, el INACOM tendrá que caerle arriba, espérate, ¿no? ¿Tú crees que el INACOM lo va a multar a ellos por eso? Señores, pero es que eso no está en la ley, pero... Diablo. La ley dice que el INACOM debe velar por el buen uso de la lengua. Señores, Fran, pero espérate. El proyecto lo dice. Eso no está en la ley. Eso no está en la ley, porque si usted dice una palabrota de este tamaño, ¿a quién usted está afectando con eso? Perdón. No, a nadie. No, pero espérate, si tú... Francisco, pero espérate. No, pero entonces por eso, espérate, Fran, espérate. Espérate. Entonces la Comisión de Espectáculo Público que prohíbe, espérate, que prohíbe que Toquicha suene en la radio está mal. La Comisión de Espectáculo Público que le prohibió a Romeo cantar la canción esta como es de la suegra, de la mamá, es que no. Está mal. Es entonces que van a hacer lo mismo. No podemos confundir a la gente, porque a diferencia de todos los que están opinando por ahí, nosotros tres somos abogados. Okay. Y por eso hablamos con base. No podemos confundir a la gente. Oye lo que dice. No, pero es permiso. El INACOM va a velar por la defensa del buen uso de la lengua nacional. Horacio, dame un segundo. Las prohibiciones y las sanciones tienen que estar expresamente establecidas en la ley. Claro. Y la propia ley lo dice. Entonces, que el INACOM tenga... Se llama principio de legalidad. Que el INACOM tenga competencias para el buen uso del lenguaje no significa que hay una prohibición al mal uso. Si la prohibición... Entonces, ¿qué es lo que va a hacer o la restricción... Es que no podemos circunscribir la discusión de un proyecto de ley al INACOM, viejo. No, a sus articulados. No, yo lo que pasa es que me quise enfocar ahí porque me parece una actitud recurrente de los formuladores de políticas públicas y de formulaciones de proyectos de ley en la República Dominicana de crear institutos para todo y cuando tú te vas pero es a ver que no podemos circunscribir la discusión de un proyecto de ley a un INACOM, viejo. Estamos hablando de un derecho fundamental que es pilar de nuestra democracia. Entonces, vamos a enfocarnos en el contenido de la ley, porque la institución la van a... Está bien, pero no es solamente eso. La ley no es la ley del INACOM. La ley es la ley que regula la libertad de expresión. Entonces, la mitad de los artículos de eso que hablan. La mitad de los artículos de eso que hablan. Título de órganos reguladores. De ahí en adelante, el artículo 34 en adelante. ¿Qué más dice del INACOM? Cuéntanos. Oye, presentar al Poder Ejecutivo las propuestas reglamentarias correspondientes. ¿Para qué están los diputados y senadores si no es para presentar las propuestas reglamentarias y las normativas del lugar? Yo te digo a ti que eso es un tollo. En fin. Ok, entonces, Yuri, no hay háblale a José también, porque tú dices Yuri nada más. No, porque somos tres, pues háblale a él también. No vas a generar una rencilla en esta mesa, ¿eh? Para eso estamos José Horacio y yo. No, mentira, mira, el tema es el siguiente. No hay una prohibición expresa. Bien, hay cuestiones que tienen que ver con la ética, con la moral, con las buenas costumbres. Ahora, ahí hay una serie de prohibiciones y de sanciones expresamente establecidas que para que se agote un debido procedimiento en el procedimiento administrativo sancionador, tendrá que verificarse que haya tipicidad y que esa conducta típica establecida en la norma sea administrativamente sancionable. Correcto. Entonces... Y Fran, déjame interrumpirte momentáneamente. Yo he querido ser lo suficientemente claro con ese tema porque yo creo que va a venir ahora, ojalá venga, que es lo que yo he propuesto, es por lo que abogo,
una discusión abierta, plural, participativa y seria sobre un tema que desde el desorden comunicacional y el libertaje comunicacional que hay en la República Dominicana es una discusión importante. Mira, Fran, yo hago... ¿Se dé o no se dé la aprobación de la ley? Ya fuera de chercha, yo hago esas preguntas para que la gente sepa que son un poco provocativas y qué bueno que tú dices, somos abogados y sabemos... Pero la gente se pregunta ese tipo de cosas. O sea, esos podcasts Sí, que la gente... mira, Francisco, esos podcasts que la hablando gente... ya serio. No, esos podcasts que la gente ve, tú sabes. hablando en serio. No. No, porque- Pero oye, esos podcasts que la gente ve, tú sabes, que mencionan palabrotas, pero que hablan de la cotidianidad del ser humano. O sea, el ser humano tiene relaciones sexuales. El ser humano cuando tiene una pareja hace cosas que no la hace con más nadie en la intimidad, ¿entiendes? Y este tipo de podcasts hablan de todas esas cosas y se han vuelto muy populares. Claro. Que cuentan otros que cuentan anécdotas, Pero que es llevan invitados, Pero es que bajo etcétera. esa lógica cerrarían Entonces- también los OnlyFans de República Dominicana. Claro, Mira, pero yo entonces, no pongo es llegar hasta pero ahí. mira, exacto, vamos a hablar con base. pero pongo esos ejemplos para que la gente encuentre en nosotros una respuesta probable de lo que ellos también se están preguntando. Mira, ¿tú ves? claro. infracciones leves. Actuar en desconocimiento de las recomendaciones que realiza el Instituto Nacional de Comunicación. Claro. Infracción leve. O sea que si en ejercicio de su función de defender el correcto uso de la lengua nacional, ellos hacen una recomendación de no usar determinados términos y se viola esa recomendación, entonces vamos a ver las sanciones ante la Comisión de Infracciones Leves y te dice que te puede poner multas. Que hay un problema. Entonces tú puedes poner multas, lo que decía Yuri, Hay es válido el problema. amparo de la ley porque está tipificado así exactamente. Tú puedes poner multas por no observar una recomendación y el instituto te podrá recomendar usar correctamente el Y lenguaje. así como No, tú recibes entonces- una recomendación, tú puedes recurrir en reconsideración la recomendación del instituto Claro, y verificar hasta que cuál adquiera es el la autoridad alcance de la cosa irrevocablemente buscada No, y entonces no, sí, no, no, no. ya Lo mismo, es firme la imposición de la sanción. Pero claro, siempre hay un recurso. Ese es un derecho fundamental también en la Constitución, de tener derecho a un recurso en segunda instancia para poder revisar cualquier sanción. En fin, da mucho de qué hablar este proyecto de ley. Ha sido O sea, ustedes lo que y piensan, va a seguir ustedes dando lo que de qué hablar. Ustedes lo que piensan y es que van a esperamos sancionar a los Gómez, que el- por ejemplo. no. Ay, Bueno, digo, se podría dar paso a podría eso, ¿no? ser, Se puede entender sí, cómo está aprobado. podría ser. Se podría dar paso. No creo que lo lleven a mira, yo eso. te voy a decir aquí, por ejemplo, uno ve a veces los cortes de los Gómez en TikTok. Uno ve a veces los cortes de Bacaloca y de Chris, ¿verdad? En TikTok también. A veces, ¿cómo es? Cuéntale al podcast, ¿cómo es que está el panda? A veces ellos llevan invitados que hacen anécdotas que hablan también de dos o tres cositas más íntimas. Y mencionan palabras que tal vez para mucha gente de manera subjetiva no defienden el buen uso del lenguaje, el buen uso de la lengua. Entonces, por eso yo creo que son preguntas válidas que mucha gente se estará haciendo. Mira, recordemos el esa palabra la están diciendo en la 74. televisión y en la radio nacional. ¿Ustedes Pero- creen que eso está bien? Pero no te estoy diciendo que esté bien o mal. Eso es un juicio de valor que la ley entonces tendrá que No, decirnos. es que en la radio y en la televisión está mal. Bueno, pero es que No. si hacen una implementación taxativa de lo que aquí está diciendo, decir, si a mí el INACOM me recomienda no utilizar la palabra nalga, por ejemplo, ¿tú entiendes? Entonces, cuando yo la mencione esa Tú palabra... le ya- preguntas la de quién. no, no, inmediatamente yo soy susceptible de una sanción por parte del INACOM. Entonces, por eso te digo, tú tienes una serie de generadores de contenido que es verdad, o sea, que te ponen información falsa en busca de views, eso es cierto. Tú tienes una serie de generadores de contenido que por conseguir likes dicen y hacen lo que sea, maltratan y vulneran el derecho de dignidad que tiene la persona sin importar de qué se trate. Tergiversan las informaciones, difaman, todo, estamos completamente de acuerdo en eso. Ahora, quitando esa parte y pasando a los ejemplos que yo he dado de esos podcasts, por ejemplo, que son súper famosos aquí en la República Dominicana y en el extranjero, también estarían involucrados en virtud de lo que la ley establece. Miren, recordemos Yo no que lo el pienso. artículo 74 de la Constitución es muy claro, establece los parámetros, la Constitución de la República, de cómo regular el ejercicio de los derechos fundamentales. Y establece 4 principios. Y uno de ellos es que solamente pueden regularse por ley, solo por ley pueden regularse el ejercicio de los derechos fundamentales y debe hacerse siempre respetando su contenido esencial y garantizando el principio de razonabilidad. Claro. Entonces, cualquier regulación o limitación de esos ejemplos que tú estás poniendo, ¿verdad? Al ejercicio de la libertad de expresión, tiene que hacerse siempre sobre la base del respeto a su contenido esencial, contenido esencial del derecho a la libertad de expresión y al principio de razonabilidad. Y los parámetros y los elementos constitutivos del principio de razonabilidad, el Tribunal Constitucional lo ha desarrollado. Están los muy test de bien razonabilidad. y en, todo eso. en la jurisprudencia constitucional en el país y a nivel de derecho comparado también. Así que yo no tengo miedo por ese sentido, porque ahí está la Constitución, que al final es una ley que va a estar, lo que sea que apruebe el Congreso con relación
a la regulación de este derecho fundamental, siempre va a estar sometido al imperio de la Constitución, que establece ese parámetro general, y tenemos un tribunal constitucional que tenemos que confiar que si se extralimita el Congreso Nacional a la hora de regular el ejercicio de este derecho, estará ahí para someterlo a la constitucionalidad. Lo que no podemos pensar, y con lo que yo no estoy de acuerdo, como lo dije desde el inicio, es ni con el exceso de regulación que lleve a un autoritarismo que ponga en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión por voluntad del poder político de turno, pero tampoco con el libertinaje comunicacional en el que estamos viviendo, porque así como tenemos una selva en la calle con los motoristas, los guagüeros, tenemos una selva en los medios de comunicación. ¿Crees que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo esta semana cumple con ese equilibrio? Es que yo no estoy hablando de eso. Pero, entonces, ¿de qué tú estás hablando? Yo no estoy hablando de eso. Tú dices que no puede ser ni un extremo ni otro. Ni un libertinaje total, ni una restricción que desnaturalice. La pregunta entonces, la regulación planteada por el Poder Ejecutivo, que ha sometido al Congreso Nacional y que ahora el Congreso Nacional tiene que discutir y decir si convierte en ley o no, esta modificaciones o no, digamos, esta ley para que cumple la gente con ese criterio que tú dices de equilibrio entre garantizar el ejercicio del derecho y evitar el libertinaje. No estoy hablando de eso porque yo en este momento estoy analizando el contenido de ese proyecto de ley para que si se abren los espacios de socialización y de discusión que yo estoy proponiendo desde que salió este proyecto, entonces yo hacer mis observaciones si tengo la oportunidad de hacerlas. Pues la solicitud es al Congreso. Mi pregunta... Esperamos que el Congreso de la República haga un llamado a vistas públicas para que tenga la sociedad dominicana gracias, señor portavoz, la posibilidad de expresarse en torno a este proyecto de ley tan importante en cualquier democracia, en cualquier sistema democrático. Gracias, justamente era eso, José Horacio. Maravilloso. Wow, mano. Nos vemos en el otro. No, Diablo, hasta un próximo episodio. Suscríbanse y oigan, si ustedes quieren también formularse su propia opinión sobre este proyecto de ley, nos pueden escribir a cualquiera de los 3 en nuestras redes sociales y con gusto se lo hacemos llegar. Hasta un próximo episodio.